Pues muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la primera sesión de Ciencias de la Comunicación 2. ¿Sí? Ya estamos en sexto semestre, ya vamos a empezar prácticamente ya a ver nuestra salida, ¿verdad? Ya estamos a un escalón de terminar nuestro año escolar y pues prácticamente ustedes su bachillerato, ¿verdad? Hay quienes están pensando en la universidad, ya está abierta la convocatoria en la UTS. Ahí les paso la información para quienes estén interesados. ¿Vale? Pues es un gusto encontrarnos y pues vamos a empezar, ¿vale? A ver, déjenme proyectar las diapositivas. ¿Sí son estas? Mira, es malo que tiene, ¿viste? Ay, no. Míralo, la niñita. Bueno, pues lo que vamos a ver en este parcial es Ciencias de la Comunicación 2, es igual que la vez pasada, una solamente materia que es Ciencias de la Comunicación 2, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el bloque número 1, que se llama Caracterizas y valoras la evolución de la prensa, su estructura y sus formas de expresión. Ok, pero antes de continuar vamos a ver un pequeño video antes de iniciar con las preguntas iniciales. A ver, déjenme abrir el video. ¿Qué pasa? Ay, espérate, mamita. Ahí te van. Siéntate. No, ese no es. Miren. Dámelo, pues. Estudio periodismo y muchos me habéis preguntado a lo largo de los vídeos qué es para mí la profesión, qué prácticas he hecho y cómo debe ser la carrera. Bueno, dejadme que os cuente lo que es para mí ser periodista. Yo estudié periodismo por un motivo. Quería saber cómo tenía que informar y comunicar lo que ya sabía o me quedaba por aprender. La carrera es un trámite necesario y es que a lo largo de esta vida hay procesos que son necesarios para alcanzar los objetivos que te marcas. Y seamos justos, no todos tienen acceso. ¿Les aparece el video, chicos? Sí, profe. ¿En pantalla grande o en chiquito? Ya grande. Ah, bueno. Ellos, porque el periodismo es un privilegio, incluso algunos no necesitan ese privilegio. ¿Qué aprendí en la carrera? Pues más bien poco. Principios, conceptos y utilidades que después tenía que aplicar. Y es que cualquier carrera no sirve para nada si no la has puesto en práctica. Desde el primer día la práctica me ha servido para nutrirme de experiencias. Porque no son solamente aprendizajes, sino emociones, vivencias, dificultades que te ayudarán a resolver una pregunta. ¿Es verdaderamente lo que quiero hacer? Pero hay conceptos básicos que ni la misma universidad enseña, o que si las enseña, se difuminan. El periodismo debería estar conceptuado bajo una premisa: mandar un mensaje al mundo para que el público lo consuma. Es simple. Porque obviamos algo importante en la labor del periodista. La información sí que es la verdadera protagonista. Durante toda nuestra historia ha sido la información uno de los tesoros más importantes. Ha sido capaz de destapar a un presidente corrupto o de liberar de pies y manos a gente que estaba recluida. O incluso de todo lo contrario, de avivar una barbarie. Que alguien sepa difundirla o comunicarla es un añadido, no el kit de la cuestión. Y por supuesto, saber transmitir otorga valor. Y está claro, no existe el continente sin el contenido. Y cada uno debe saber cómo potenciar ese mensaje. Siempre y cuando tus intereses no sean otros. Porque sí, la profesión está muy maleada. Y aquí entra la objetividad, un principio que muchos gritan a los cuatro vientos, pero que creen muy pocos. Yo no os voy a decir que el periodista ha de ser objetivo con lo que dice. Es un concepto demasiado difuso. Existen muchos factores como el tipo de sociedad, la cultura o en el momento en el que te encuentras. Pero sí que creo en la honestidad de una persona. Creo que la gente tiene que ser honesta y consecuente con lo que hace. Y esto es aplicable a cualquier profesión. ¿Que es cierto que la profesión es muy precaria? Seguramente. ¿Y que muy pocos pueden vivir de ello? También. Y no voy a negar que el dinero es una llave que necesitamos todos en algún momento. Pero nunca abrirás una puerta si no la empujas tú mismo. Y aquí entra la predisposición, la vocación, la pasión, valores fundamentales hoy en día.
Y sí, pienso que el periodismo es vocacional, una profesión que genera muchos quebraderos de cabeza y da pocas oportunidades. Y os preguntaréis, ¿qué necesidad tengo de contaros esto en la calle? Bueno, pues creo que es el fiel reflejo de algo que pienso. Contar y andar es la función del periodista. Y es la conclusión de todo esto. El periodismo, por muy idílico y vocacional que sea, siempre serás tú el que tenga que alimentar la vocación con trabajo y sacrificio. Y si el camino es difícil, que no te dé miedo, porque siendo realistas, algunos sueños son imposibles, pero más imposibles pueden ser si piensas en el fracaso. Que no te digan fracasarás sin comprobarlo tú mismo. Y yo he tenido todas las facilidades para dedicarme a ello, y otros no las han tenido. Déjame que te cuente en mi próxima historia aquellos que han luchado por lo que querían. Perdón, estaba hablando y no tenía activado el micrófono. Pues ahí podemos observar un video, ¿verdad? Un video donde pues nos daba la experiencia pues de lo que es estudiar el periodismo. A ver, permítame tantito. Dile, yo Juan, invítame unas. Vete, llama usted. Yo Juan lo vas a ver también. Invítame unos chicos, yo Juan, dile. Listo. Como le estaba comentando, pues estábamos viendo un video donde pues nos decía esa parte de lo bonito, ¿no? Que es estudiar periodismo, porque al final de cuentas es una carrera. Puede ser una opción porque ustedes puedan estudiar. Y eso nos lleva, obviamente, a las siguientes cuestiones. Lleva a las siguientes cuestiones. ¿Qué es ser periodista hoy? ¿Qué es ser periodista? Para ustedes, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Alguien gusta participar, Naidelin? Hay otras personas, ¿no? A ver qué tal se quedan las. Para ti, ¿qué significaría ser periodista? Pues tener un tema en específico para investigarlo, pero sobre todo llegar hasta el fondo de ello y pues conocer sobre de lo que se está hablando y así dar a conocerlas con otras personas. Así es. Prácticamente es compartir la información que uno tiene, ¿verdad? Darla Sí. a conocer, no quedarnos, o sea, hacer la parte de la investigación, pero también darla a conocer, ¿sí? Eso es lo que hace un periodista, ¿sí? Eso es realmente lo que hace un periodista, sacar a la luz información y compartirla con su comunidad, compartirlo con la sociedad. Pero también en el video nos comentaba que hay muchas personas que no son objetivas, ¿verdad? ¿A qué creen que se refería con que no son objetivas? No lo escuchamos. Alfonso, ¿a qué crees tú que se refería cuando decimos que en el periodismo no son objetivos? ¿O es algo que no se base a la verdad lo que él investiga o falsifica? Exactamente. Bueno, pienso yo.
Exactamente, así es. Cuando hablamos que el periodismo no es objetivo, a eso nos referimos, que pues que prácticamente la persona que escribe, este profesionista, no está dentro de su ética ser o decir la verdad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos como tal. Obviamente, les voy a poner un pequeño video ya al final. La parte del amarillismo, el periodismo amarillismo. Ahí nos vamos a dar cuenta el por qué, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo vislumbra el futuro del periodismo? Pero antes de continuar, Agustina, me gustaría que participaras. ¿Crees que es peligroso? ¿Crees que es peligroso ser periodista en estos momentos aquí en México? Sí. Sí, y sí lo es, pero ¿por qué? ¿Qué les pasa a los periodistas? ¿Qué les pasa a los Pueden ser periodistas? amenazados, ¿Mande? que pueden ser amenazados por estar investigando Exactamente, pueden ser amenazados y no solamente llegar a la amenaza, sino que muchas veces, pues a algunas personas, permítame tantito, voy a volver a compartir la imagen del audio, que deben de compartir audio porque sus compañeros no nos pueden escuchar. Vale, permítanme tantito. Bueno, de mientras se conectan sus compañeros, pues vamos a seguir platicando en esta parte, ¿verdad? Estábamos diciendo que, pues, en esa parte que ser periodista es ser un profesionista que corre riesgos, ¿verdad? Porque el objetivo de ser un periodista es decir siempre la verdad, pero hay veces que las verdades duelen, ¿no? Y más cuando afecta a los bolsillos de las personas, ¿sí? Y que pueden llegar a amenazarlos o hay incluso algunos que llegan, pues, hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte. Tenemos casos que, por ejemplo, desaparecen desaparecen a los periodistas, pues porque los matan, ¿no? Porque quieren sacar a la luz información que comúnmente más son los que se dedican a investigar el narcotráfico y a los que se dedican a investigar, pues, la política, que son las dos partes más peligrosas para ser un periodista, pero creo que saliendo de esos dos estereotipos, pues creo que es un poquito más fácil, ¿no? Si tú te dedicas a la noticia común y normal, pero obviamente también ese es el trabajo de ser un periodista, decir siempre la verdad, buscar la verdad. Ahora bien, vamos a irnos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se vislumbra el futuro del periodismo? ¿Cómo creen que vaya a ser? ¿Creen que esta parte de la sociedad, de que los políticos o de que los narcotraficantes pueda cambiar e iniciar un proceso nuevo en el periodismo? Porque también estamos hablando de que algunos no son objetivos. ¿Cómo vislumbran el futuro del periodismo? Abenego, ¿cómo crees que sea el futuro del periodismo? ¿Tú crees que vaya a continuar tal como está o crees que vaya a cambiar o crees que va a tardar en cambiar?
¿Tú qué opinas, Benego? Benego. ¿Está desactivado tu audio? Vamos a ver un futuro del periodismo, pues. Ajá. ¿Crees que vaya a cambiar o vamos a seguir igual? Pues se cambiaría. Cambiaría. Sería. ¿Pero crees que cambiaría a corto, a largo, a mediano plazo? A largo plazo. A largo plazo, ¿verdad? Yo también opino que exactamente que va a cambiar, pero a largo plazo. Mientras vayamos combatiendo la corrupción, mientras vayamos combatiendo el narcotráfico, pues el periodismo, pues va a ser va a cambiar, ¿verdad? Pero hay algunas otras cuestiones que también pues van a permitir, o más bien no van a permitir que ese cambio sea tan evidente o tan rápido, ¿verdad? Ok, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente. El periodismo. ¿Qué nos dice el periodismo? ¿Qué nos dice el periodismo? Pues podríamos decir que este es el principio de la necesidad humana de informar, ¿sí? Y no solamente de informar, sino también de compartir. Como por ejemplo un chisme, ¿verdad? Un chisme o un rumor en la escuela. Benego ya tiene novia. Vamos a hacerlo noticia, ¿verdad? Que todo mundo se entere. Pues ese es el objetivo, dar a conocer la información y compartirla, investigarla y compartirla, ¿verdad? Pues al final de cuentas, nace en el momento en el que el hombre empieza a vivir en comunidad, ¿sí? Y también otro momento muy importante es la parte de la invención de la imprenta y que esto ayudó pues a reproducir la información, ¿sí? Es como que si Benego ya tiene novia, bueno, ahora ya todo mundo lo sabe en la escuela, pero queremos que todo mundo se entere e imprimimos la información, le sacamos copia y lo repartimos por todo Río Blanco, ¿verdad? Pues así sería prácticamente el ejemplo, pues con la utilización de la imprenta. Y aquí tenemos un ejemplo de un pictograma. ¿Creen que este sea parte del periodismo? ¿Creen que sea parte del periodismo? Yo creo que sí. Claro que lo es, porque su objetivo es informar, ¿sí? Su objetivo es informar. Bueno, ¿qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo como tal? A ver, permítame tantito, voy por mi libreta porque se quedó. Ok, continuamos entonces. Jorge Luis, ayúdame a leer, por favor. El primer, el cuadrito azul. Pero ¿Qué es el periodismo? esa actividad
actividad sistemática que consiste en la recaudación de información con el objetivo claro de ser publicada a través de los medios de comunicaciones masivos y está definido dentro del área de las ciencias de la comunicación. Así es. Bueno, pues ahora sí, uno de los grandes ventajas de lo que tiene el periodismo es de que se puede adaptar pues a las diferentes tecnologías, como es la televisión, cuando ya lo convertimos en una noticia visual, pues en ella nosotros vamos a poder observar que en cualquier momento, algo que suceda en cualquier parte del mundo, pues prácticamente somos omnipresentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir omnipresentes? ¿Qué quiere decir omnipresentes? Omnipresente quiere decir que estar presente en todas partes. Y eso nos hace hacer que nosotros seamos testigos de los grandes eventos que pasan en cualquier parte de la historia, perdón, no en cualquier parte de la historia, sino en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque una noticia puede suceder, temblor en Grecia, ¡pum! En 5 minutos tú ya estás enterado que hubo un temblor en Grecia, ¿verdad? Que mataron a una persona muy importante en Argentina. En 5 minutos tú ya estás enterado. Pues los avances tecnológicos ayudan, ¿sí? Pero también el periodismo tiene que evolucionar. Y como les volví a comentar, pues las noticias en tiempo real. Y pues prácticamente también la forma de difusión, ¿verdad? Tenemos a las redes sociales, el internet, los chats de WhatsApp, tenemos redes como TikTok, tenemos redes como Twitter, como Facebook, como Instagram, que nos ayudan a tener o accesar a la información mucho más rápido, ¿verdad? Pues al final de cuentas, la naturaleza como tal del periodismo es el miedo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué creen que el miedo? El miedo a lo desconocido. ¿Por qué creen que sea? Porque nace de la necesidad de conocer, de saber y de aprender, ¿sí? Ese es uno de los mayores objetivos. Benny, ¿me ayudas con la última, por favor? El color verde. Sí. Dice, es el oficio o profesión que tiene como objetivo claro buscar noticias o información de interés para mantener enteradas de lo que ocurre a su alrededor. Ok, muy bien. ¿Qué noticias? ¿Cuál fue la última noticia que ustedes leyeron? ¿Cuál fue la última noticia que ustedes leyeron? ¿Qué noticia? Alfonso, Nancy, Rosita, ¿cuál fue la última noticia que leyeron? ¿O que vieron en la televisión? Ataque ¿cómo se llama? No. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la última noticia que vieron en la televisión o que vieron o que leyeron ustedes? De los apagones. Muy bien, de los apagones, ¿verdad? Esa es una Sí. de ellas. Esa es una de ellas. Déjenme dejar de...
Ok, a ver, déjenme abrir el navegador. Aquí está. Muy bien. Dice aquí, a ver, ya se actualizó. Ahí está. Aquí son vamos a entrar a Google Noticias y vamos a leer cuáles son algunas de las noticias pues más recientes, ¿verdad? Dice, ¿por qué Texas está paralizado por cortes de energía? Que era lo que Benny nos decía, ¿verdad? Dice, oposición responde a AMLO, la chole ya de machos cómplices de violadores. ¿Alguien sabe qué pasa con eso? No. En Michoacán va un candidato que está denunciado por acoso sexual y que va por Morena, ¿sí? Dice, AMLO pide ahorrar luz de 6 a 11 p.m. para tener reservas de electricidad. Pues esto obviamente a las fallas eléctricas en el norte del país, ¿verdad? Vacunas, faltas por vacunarte, checa las unidades que abrirán hoy en la Ciudad de México. ¿Sí? Estamos hablando del COVID. Dice, para miles de migrantes, Matamoros será un punto más cercano al sueño americano. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien ha leído las noticias? Pues Biden dijo que le iba a dar prioridad a las personas que se encuentran en Matamoros, a los inmigrantes que se encuentran en Matamoros, porque son los que más tiempo llevan esperando. Pero no lo ponen así, no lo ponen total como debe de ser la noticia, ¿verdad? Dice, a 12 meses del primer contagio, Gatell erró en 4 de cada 10 pronósticos. Pasó de ser científico a ópera. Obviamente aquí venimos a la parte del periodismo y el objetivo, ¿verdad? A ver, chicos, antes de que terminemos, en esta parte, voy a dejar de grabar en estos momentos. A ver, déjenme poner en pausa. Ok. Les voy a enviar a continuación una nueva invitación. Sí, porque nada más nos quedan 6 minutos, porque nada más nos permite 40 minutos de clases. Les voy a enviar ahorita una nueva invitación a Zoom. Solamente igual le dan clic para volver a entrar, ¿vale? Entonces salimos y volvemos a entrar. No se me vayan a ir. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Listo. Vamos a continuar entonces. ¿Quién más hace falta? Alfonso y los otros 3 chicos. Bueno, vamos entonces a continuar esta parte mientras se vuelven a conectar. Pues las etapas. Pues vamos a encontrar 3 principales etapas. En este caso va a ser el periodismo oral, que al principio fue todo era la transmisión de la información, pues era a través de forma oral. Después en la Edad Media tenemos a los juglares, que dice que desempeñaron un papel importante, ¿sí? Que narraban y referían las noticias. Creo que acaban de enviar mensajes. Pues estos juglares narraban y referían las noticias. Permítanme, Benny, Alfonso, listo. Ya se están uniendo. Bueno, ya se conectaron sus demás compañeros. Estábamos hablando pues que prácticamente existían 3 etapas básicas, ¿no? En donde la primera decimos que el periodismo nace de forma oral, ¿sí?
que la transmisión de la información es a través del habla, de persona a persona. Y posteriormente, durante la Edad Media, tenemos a los juglares, que estas personas narraban y referían noticias a través de acompañamientos de instrumentos musicales, e iban a los castillos, a las posadas, a los caminos, a los lugares donde había mucha gente, y ellos pues daban las noticias. Pero ya después el periodismo evolucionó, y pues prácticamente gracias a la imprenta, ¿quién inventó la imprenta? ¿Cita? ¿Cosa? ¿Cómo es Johannes Gutenberg? Johannes Gutenberg, así es. Esta persona fue la que nos regaló la imprenta. Y a partir de ahí, a partir de la imprenta fue uno de los inventos que revolucionó a toda la humanidad. Porque ella nos permitió tener acceso a la información que antes solamente los privilegiados tenían acceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes los libros eran escritos o copiados a mano y eran muy caros. ¿Sí? Ahora con la imprenta, pues nada más se pasa por la máquina y empiezan a reproducir. Y no solamente uno, sino muchos libros al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí es a lo que vamos, a la parte de la revolución de la imprenta. Vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver un pequeño video sobre la imprenta. La imprenta, digo, sobre el periodismo en México. El periodismo en México surge a partir del siglo XVI. Los pregoneros fueron los hombres voz de las autoridades reales virreinales o locales, y a través de ellos se daban a conocer cada orden real, avisos, decisiones tomadas por la audiencia o las alcaldías de dicha comunidad. La primera imprenta en América fue establecida en 1539 en la capital de la Nueva España. A pocos años de la conquista de Tenochtitlán, se fundó la sucursal mexicana de la imprenta de Juan Kronberger. Esta fue un gran avance que permitió dar a conocer la información a más público y con mayor fuerza a toda la comunidad. Después de la llegada de la imprenta de manera paulatina, fueron instalando más talleres de impresión, con lo que inicia la circulación de la hoja volante. Estas, a pesar de tener una estructura muy básica, manejaban las historias y noticias más importantes del momento. También recibían indistintamente los nombres de relaciones nuevas, noticias, sucesos o traslados. La Gaceta de México fue el primer periódico impreso en la Nueva España, actualmente México, en el siglo XVIII. Su objetivo era proporcionar información acerca de Europa, del virreinato, llegada y salida de flotas y la publicación de bandos. Su fundador, el periodista y religioso Juan Ignacio María de Castorena, a quien se le considera el primer periodista de Hispanoamérica por haber creado el órgano informativo en la Ciudad de México, cuyo primer número vio a la luz el 1 de enero de 1722. El Mercurio Volante, que fue lanzado en los años de 1722 a 1733 por José Ignacio Bartolché, se convirtió en un hecho muy importante en nuestra historia cultural, pues no solamente es el primer periódico médico de América, sino uno de los mejores ejemplos de la prosa crítica y de la variedad de interés de la ilustración mexicana. No me siento, no me duermo. El Despertador Americano, primer periódico insurgente que se publicó por primera vez en Guadalajara en 1810 y se encargó de difundir al pueblo las ideas de los luchadores de patria
criticando al virreinato y a la política. Con la Constitución de 1824 se instauró el régimen de libertad de prensa y con ello se amplió el marco jurídico para el desarrollo de la actividad periodística en todo el país, que creció en grandes proporciones. Durante el periodo presidencial de Benito Juárez, de 1858 a 1872, mejoraron bastante las condiciones de libertad de expresión ya especificadas en la Constitución política. Incluso algunos autores coinciden en que se llegó a abusar de esta prerrogativa, por lo que proliferaron publicaciones que en lugar de informar con veracidad, se centraban en la confrontación de puntos de vista entre liberales y conservadores. La prensa también jugó un papel relevante durante la invasión francesa. La respuesta del gobierno imperial a los periodistas opositores fue drástica y violenta en muchas ocasiones. Los periodistas liberales, además de tener que ocultarse y verse obligados a emigrar constantemente al ser perseguidos por el imperio, fueron combatidos por personajes afines al gobierno monárquico. En 1876 da inicio el general Porfirio Díaz su primer mandato presidencial, lo cual evitó problemas mayores con la prensa al inicio de este. En 1884, Díaz regresa oficialmente al poder. Viendo que su mandato comenzaba a descreditarse, comenzó a utilizar subsecciones, es decir, depositaba quincenal o mensualmente a ciertos periódicos con el motivo de evitar que estos criticaran el régimen o debilitaran su figura como presidente. A Porfirio Díaz también se le atribuye el apoyo para la apertura del Imparcial, que fue entonces el periódico más moderno de México, fundado en 1896 por Rafael Reyes Espíndola. El Imparcial tomó el modelo clásico de los periódicos estadounidenses, lo que atrajo un gran número de lectores que lo hicieron su favorito, ya que alcanzó hasta tirajes de 100,000 ejemplares. En el año de 1917 aparece Excelsior, dirigido por Rafael Alducín, mientras que en el año 1918 quedan en la Ciudad de México dos diarios, El Universal y El Excelsior, los cuales tenían como objetivo principal establecer la libertad de expresión y asimismo fortalecer la reconstrucción económica, social y jurídica del país. En México existen alrededor de 800 revistas con circulación nacional, de las cuales 104 fueron lanzadas en el año 2000. Y es así como llegamos a la conclusión de este video. Por lo tanto, el periodismo sigue siendo uno solo. Lo que existe en la actualidad es una tendencia moderna al ejercicio del periodismo que implica usar el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos. En nuestra sociedad, el ciberespacio obtiene un impacto importantísimo en la tendencia moderna, ya que se aprovecha para generar contenidos nacionales e internacionales. Propicia un tráfico de información que circula rápido y por lo tanto llega al público de manera inmediata. Espero les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues ahí vemos una pequeña breve historia del periodismo en México, ¿sí? Obviamente ya tenemos versiones modernas, ¿sí?
¿Se acuerdan de la parte del principio? Bueno, no al principio, sino en esta parte que dice que en la Edad Media los juglares desempeñaron un papel importante, ¿verdad? Los juglares eran los que narraban y referían las noticias. Pues bueno, pues ahora vamos a ver un dato curioso. Pues en la edad contemporánea, ya no es la versión moderna, sino la versión contemporánea, pues son estos sujetos que andan ahora vendiendo periódicos, ¿verdad? Son los que se encargan de repartir la información. Muy bien, bueno, las actividades que vamos a hacer el día de hoy, no la terminé porque es lo que les contaba yo a Naidelin, que se me había olvidado ponerlas, pero les voy a poner una pequeña actividad y ahorita lo voy a terminar y se los voy a reenviar, ¿vale? Me gustaría, antes de que termináramos la presentación, la clase del día de hoy, pues sus asistencias. Por favor, tengo a Alfonso. ¿Presente? ¿Alfonso? Sí, profe, aquí estoy. ¿Solito? ¿O acompañado con alguien más? No, solo. ¿Nancy? Presente. Ok. ¿Benny? Presente. ¿Con quién se encuentra usted? Con Abenego, Jorge Luis y Alexander. Abenego. ¿Quién más? Jorge Luis y Alexander. Alexander Darinel, ¿verdad? Sí. Tengo también a Agustina. Tengo a Agustina. Muy bien. Ah, y Rosita. Hoy Rosita estuvo muy callada. No participó. Bueno. Entonces, para concluir, vamos a ver otro pequeño video. ¿Sí? Ya es el último y ya con esto cerramos y terminamos. Es un video que yo les quería compartir y que estábamos hablando exactamente hace ratos acerca sobre el amarillismo, ¿verdad? El sensacionalismo es la forma de ser extremadamente polémico y querer llamar mucho la atención. Se define como la tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias o sucesos. Este método surgió como una respuesta a una realidad social, es decir, se tuvo que acudir a mecanismos de atención para atrapar a los lectores. Si bien los temas simples no impactan y no atraen público, por ello hay que ponerle una pizca de emocionalidad, según estipula este método, que es tachado como un acto inmoral por la misma sociedad que lo sigue consumiendo en los medios de comunicación. Actualmente, estos medios priorizan en difundir una noticia sobre asuntos específicos que llaman la atención en lugar de tomar casos importantes que merecen ser narrados de otra forma. Muchas veces el sensacionalismo se convierte en morbo y es ahí cuando se dan diferentes interpretaciones. Por lo general se utiliza para llamar la atención. Podemos definir al morbo como un atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida o que va en contra de la moral establecida. El sensacionalismo es propagado a través de la prensa amarilla, que es su difusora principal. Este va dirigido a un numeroso grupo de pobladores, los cuales tienen una estructura amoldada a las masas de un prototipo de público. Por ejemplo, en Colombia a la gente se le llega por dos componentes, la emocionalidad y el amarillismo. De eso abundan los medios de comunicación locales que aprovechan de la escasa visión crítica de algunos colombianos frente a temas generales. En la internet hay un portal de noticias que se llama amarillismo.com. Ahí uno puede encontrar títulos como mujer vestida de negro pasea con la cabeza de una niña que decapitó horas antes. Mujer provoca un accidente al saltar fuera de su auto por una araña. Las imágenes aquí también juegan un rol importante, porque cuando el lector lee un título que le impacta, seguidamente mira la gráfica que acompaña al título. Ese es uno de los éxitos de portales digitales de hoy en día que se dedican al amarillismo. Un periodista puede caer en el sensacionalismo, pero para enfrentar esto debe tratar de darle una buena intención y una nueva imagen, que no trate de alarmar a la gente o que no intente vender un producto.
esto se relaciona con la neutralidad, que en otros términos se le llamaría la virtud moral. En este sentido, la ética y el sensacionalismo no son dos conceptos opuestos, sino una reflexión propia a la práctica periodística, la cual en su mayoría de veces va acompañada de un elemento altamente sensible para el lector. Esto no quiere decir que pueda ponerse cuanta cosa llame la atención, más bien se podría acercar a un pensamiento con responsabilidad en diferentes perspectivas periodísticas. Recordemos que los extremos no son buenos, a veces se tiende a llegar más a uno. Sin embargo, esto se podría aprovechar como una transición entre vicios que dan nombre a un periodista flexible. Ok, bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo o algunos ejemplos de lo que es el periodismo amarillismo, ¿verdad? Que al final de cuentas es la parte, pues, que más le interesa, pues, a un grupo editorial o o algún periódico, ¿no? Porque si pone títulos tan fáciles y tan sencillos, pues no va a vender, pero en cambio, si utiliza títulos o imágenes, porque tal vez sea una característica del cuerpo, o perdón, una característica de la personalidad del mexicano, que todo lo lleva a relajo, que todo lo quiere emocionante, ¿verdad? Pues llevan a este tipo de contenido, del periodismo amarillismo. Bueno, pues vamos a terminar la clase hasta aquí. Y pues nos vemos la próxima semana, igual a la misma hora. Ahora, yo lo que les quería consultar es que si podríamos cambiar el horario para las 7 de la tarde. ¿O está bien esta hora? ¿Qué dicen? Naidelin, Rosita, Abenego. Está bien, profe. ¿Está bien esta hora o está bien las 7? No, a esta hora. Ya a las 5, A las 5:30. Ok, perfecto. Vale. Me parece perfecto también. Sale, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Por favor. Ok, en estos momentos voy a dejar de grabar.